Hispacolex Servicios Jurídicos. Vamos a hablar con don Javier López García de la Serrana, que además de ser doctor en Derecho, ha sido el que ha plasmado y ha estructurado jurídicamente la salvación del Granada. Había que ser, desde luego, había que ser muy hábil, había que ser muy inteligente y, de luego, contar con la aparición de un inversor para que el Granada hoy estuviera vivo y lo esté haciendo de una manera con la vitalidad que está demostrando, ¿no?, en Primera División y con una salud económica realmente envidiable por prácticamente todos los equipos del fútbol español. Todo ha parecido muy fácil, pero cuando se vivió desde dentro, cuando se conocen todas las tuberías de esa operación, pues uno se da cuenta de que efectivamente hubo que hacerlo muy bien para, primero, convencer al inversor de que el Granada era posible y de que realmente esa plataforma podía servir de un negocio futuro. Luego, es verdad que el balón ha entrado y los resultados han dado la razón, pero había que estructurarlo de manera jurídica y la labor era absolutamente de chinos, ¿no? Porque el Granada, los que lo hemos conocido por dentro en toda la etapa de 20.000 líos durante tantos años, parecía realmente imposible que esto pudiera llegar. Y ha llegado, y además hoy se cumplen 3 años desde que se firmara el convenio de acreedores, que es prácticamente la hoja de ruta de cómo se puede pagar la deuda de Granada y cuál era la salvación real de la institución. Por lo tanto, no tengo más que recibir a Javier, agradecerle su presencia, y hoy vamos a conocer algún cotodato que seguro que para la historia va a ser muy importante. Don Javier. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, buenas noches. La verdad es que sí, el Granada era un barco lleno de pleitos y de deudas, y hoy en día es el club más saneado de la Primera División. Muy bien, pues nada, muchas gracias por venir. Ahora hablamos de eso, es de asuntos muy interesantes. Claro que sí. Bueno, el verano siempre es un buen momento para recordar, sobre todo para recordar asuntos agradables, ¿no? Bien, Javier López García de la Serrana es doctor en Derecho, es director de una empresa llamada Hispacolex, una empresa que se dedica a eso, ¿no?, a la dirección jurídica de todo, pero especialmente de empresas, ¿no? Él ha llevado, además, estamos durante todo este tiempo de la crisis económica, si algo ha estado de actualidad, han sido los concursos de acreedores de las empresas, ¿no? Y bueno, no sé cuántas han sido, Javier, 200, casi 200, ¿no? Cerca. Casi 200. No se queda lejos. Pero sí me consta que tú tienes en tu corazón, en tu vitrina particular, ¿no?, en tu estantería, este es el concurso del Granada. El más importante, porque el final no ha podido ser más feliz, que desgraciadamente no ocurre con todos los concursos, ¿no? Y además por la dificultad y por todo lo que tuvisteis que sortear para haber llegado a donde estáis ahora. Hombre, de los 184 concursos que comentábamos antes, solamente 3 han llegado a convenio, pero solamente uno de la trascendencia de este. El resto han ido a liquidación. Por lo tanto, para empezar a hablar, te das cuenta que el 97, el 98% de los concursos de acreedores acaban en liquidación. En este caso, es decir, en la desaparición de la empresa. Pero además en este caso no es el concurso de más deuda de los que hemos llevado. Encuentras que, por ejemplo, el parque de Marchalendín pues tiene un pasivo superior a los 50 millones de euros. Es decir, ha habido concursos de cuantías altas, pero con la trascendencia que tenía el Granada Club de Fútbol no ha habido ninguno. Evidentemente ha sido el concurso en el que más hemos tenido que trabajar y en el que peor lo hemos pasado por la repercusión que tenía, es decir, no mediática, sino que para la ciudad representaba algo muy importante, ¿no? Bueno, cuando Ignacio Cuerva llega a la presidencia de Granada en 2009, Javier, bueno, exactamente en el otoño de 2008, y vosotros presentáis el concurso en 2009, ¿no? En mayo de 2009, exactamente. Es decir, Ignacio Cuerva encuentra el preconcurso, presentamos el preconcurso. Ignacio Cuerva encuentra un club en la UBI. Es decir, o aquí se toma una serie de medidas, como por ejemplo la petición voluntaria del concurso de acreedores, ¿no? Además, lo tenía que hacer por obligación, pero muchos también tuvieron que haberlo hecho y no lo hicieron, ¿no? Pero Ignacio ahí fue tremendamente responsable,
con el riesgo de que el Granada hubiera ido a liquidación, como ocurre con tantas otras empresas, ¿no? Tenía un 1% de posibilidades, un 2% de posibilidades de que no fuera a liquidación y un 98% de que fuera, pero no tenía otra obligación. Es decir, una empresa que debe 12 millones de euros y tiene como activo 300.000 euros o 500.000 euros que pueda valer el piso recogida. Con más de 12 millones de euros de deuda. Sí. Inicialmente pensábamos que eran 10 y pico, pero luego al final se vio que fueron 12 millones de euros de deuda y un activo de 300, 500.000 euros que pudiera valer el piso. Es decir, tenía un déficit de 11 millones y medio. Solamente a Hacienda y a la Seguridad Social se le debían 4 millones de euros directamente y otros 2 millones en subordinados, es decir, en intereses y sanciones, ¿no? Es decir, tenía 6-7 millones de euros solamente con las administraciones públicas. Pues una empresa que tiene que afrontar 12 millones de pasivos, de deuda, y solamente tiene un activo de 500.000 euros... Es un caso claro de liquidación. Es un caso absolutamente claro de concurso. ¿Cuándo aparece la figura de Gino Pozo, Javier? Pues aparece una vez presentado el preconcurso, realizamos una visita a Barcelona y tenemos una reunión con él. En esa primera visita y por primera vez nos entrevistamos Javier Jiménez, Ignacio Cuerva y yo. Los tres fuimos en el avión, nos sentamos con Quique Pina, Cordero, Juan Dolera, nuestro compañero, el abogado de Quique Pina, y Gino Pozo. Nos sentamos los 7. Antes de sentarte, ¿tú creías que esto tenía arreglo? Hombre, teníamos una estrategia, pero esa estrategia requería 3 cosas, ¿no? Requería un inversor, requería mucha discreción y requería mucha honestidad. Entonces, un inversor que estuviera dispuesto a adelantar un dinero, a adelantarlo, que se mantuviera la discreción necesaria para que se pudieran comprar determinados créditos que garantizaran posteriormente la viabilidad del club y que no se perdiera en el camino ningún euro, pues requería de un esfuerzo, sobre todo el tema de la discreción en una ciudad como es Granada. Tú cuando le dices a Gino Pozo, oye, te ofrezco un club de Segunda División B que debe casi 13 millones de euros, Gino Pozo, ¿qué te dice? Pues que realmente en cuánto cuesta, se le dice que después del concurso se puede quedar en 8 millones de euros, 7 millones y medio de euros, 8 millones de euros de deuda, con la quita del 50% del crédito ordinario, que se quedaría en 8 millones de euros. Pero que el problema no es solamente la deuda, el problema son la cantidad de pleitos que tiene alrededor, que con el concurso también se quitarían. Sí, una cantidad de líos tremenda. Una cantidad de líos que solo mediante el procedimiento concursal se podía limpiar la era, como se suele decir, y empezar y hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, él tenía otras ofertas, él tenía otras posibilidades, pero... Él tenía otros clubes que le estaban ofreciendo. Efectivamente. Por ejemplo, ¿se pueden decir? Hombre, algunos se puede decir, alguno era conocido, salió en los medios, ¿no? El Mallorca, por ejemplo, pues se le había ofrecido, era un club que llevaba muchos años en primera, que además estaba en las islas y no tenía pues el aliciente que tenía Granada, ¿no? Por supuesto, tenía una deuda muy superior y no tenía el aliciente que tenía el Granada, que era llevar tantos años en segunda o segunda B, es decir, tener una afición con tanta ganas de tener un club en primera. Gino Pozo, no hay que olvidar que es una persona muy inteligente, un grandísimo empresario y por lo tanto es de los poquitos que yo conozco que le sacan rendimiento al fútbol. Es decir, él no está en el fútbol para sacar una imagen o para que se le conozca, él está en el fútbol como inversión y por lo tanto es muy inteligente su posición de tener distintos clubes o poder participar en distintos clubes en los que poder posicionar jugadores, es decir, tener escaparates donde poder posicionar a esos jugadores, hacer rentable una actividad deportiva, me parece de lo más lícito y de lo más inteligente. Pero Pozo tenía un techo. ¿Hasta dónde él estaba dispuesto a invertir en este proyecto, Javier? Bueno, porque él decía, oye, a mí no me vengáis a decir que tengo que poner, porque si el pasivo era de 12 millones inicialmente, la comisión mixta para la reconversión del club en sociedad unidad deportiva, condición indispensable para poder militar en categoría profesional, iba a enviar el capital mínimo a 24 o 25 millones. Es decir,
Eso Pozo no estaba dispuesto a ponerlo, en ningún caso. No estaba dispuesto porque sería un disparate dejar, tener que invertir 25 millones y además dejarlos parados. No es una buena inversión, evidentemente. Un capital social para una sociedad anónima deportiva de 5, 6, 7 millones de euros puede sostenerse inicialmente, pero de 25 no. E inventáis una fórmula para rebajar ese capital social, ¿no? Y es donde aparece aquella empresa que compra los derechos de los jugadores de segunda vez por una cantidad astronómica, ¿no? Si esa idea, que me consta que fue tuya, Javier, no nace, no aparece, ¿podemos haber estado hablando de la desaparición del Granada? O al menos que Pozo no hubiera estado en este proyecto. Si esa operación no se hace, no es aprobada por el juez, pues hubiera habido mucha complicación. No sé si hubiera provocado la liquidación del club, pero evidentemente hubiera ocasionado una problemática muy grande. Ha habido otras cosas que sí han podido hacer desaparecer el club. Es decir, inicialmente, al principio, el no haber encontrado este inversor. Segundo, no haber podido comprar más del 50% del crédito ordinario, que eso se compra antes de que nadie sepa que está Gino Pozo detrás de esto. Es decir, se compran 15 créditos durante el mes de julio del 2009 ante notario, y esos 15 créditos se compran con un club en preconcurso, sin saber que efectivamente, para no encarecer, que hay una persona interesada. Oye, vosotros antes de hablar con Pozo manejabais otras ofertas, ¿no? De gente que también se quería meter aquí. Sí, pero no era de la categoría ni de la seguridad que podía dar el proyecto de Gino Pozo. Había incluso un árabe, ¿no? Siempre se habló de eso, ¿no? Si es que lo he comentado antes, el jeque que viene, o el árabe que viene, o ese inversor, cuando no es un profesional, tarde o temprano cae, se va. Es decir, si la grandeza de este proyecto es que detrás de este proyecto hay un profesional del fútbol, hay alguien que sabe mucho de fútbol, y eso permite que el Granada tenga mucho camino por delante. Oye, ¿es verdad, Javier, que en la primera reunión que mantenéis vosotros con ese señor, con Pozo, os traéis para Granada no sé si un talón o una transferencia de 1,5 millones de euros? Sin más garantía que vuestra palabra. Pues sí, hay que reconocérselo al señor Pozo. Le dijimos que para poder tener la mayoría del crédito ordinario que estábamos hablando, necesitábamos comprar en torno a unos 3,5 millones de euros. El crédito ordinario estaba en la mitad, aproximadamente unos 6 millones de euros. Pues necesitábamos comprar 3,5 millones de euros para garantizarnos la mayoría en el convenio y que esa quita del 50% y esa espera de 5 años fuera real. Necesitábamos comprar créditos por esos 3,5 millones, para lo cual necesitábamos una provisión de fondos, dijéramos, de 1,5 millones de euros. Esa provisión de fondos se nos hizo entrega de ella previo firma de un documento, sin más garantías, sin más avales y solamente con nuestra palabra de por medio. Algo complicado, desde luego. Si nadie entrega 1,5 millones de euros a unos desconocidos, porque a vosotros Pozo no os conocía absolutamente de nada. Es decir, sí, yo soy Javier, soy abogado, tengo mi empresa, soy un señor reconocido en Granada en el mundo del derecho, Ignacio Cuerva empresario y Javier Jiménez empresario, pero nada más se sabe. Es decir, no tenéis más relación de tiempo con... Yo creo que lo que valoraba Gino Pozo era, en primer lugar, el proyecto que se le presentaba, es decir, la estructura que se había planeado, cómo se iban a hacer, los pasos que se iban a dar. Cuando se entra en un concurso se tiene que saber cómo se va a salir, y se tenían hechas las cuentas que podía fallar, como al final ocurrió, pues a lo mejor 500.000 euros arriba, 500.000 euros abajo, pero se sabía que comprando 3,5 millones de deuda se tenía garantizado el concurso. Eso le daba cierta garantía, unido a que estas personas, Javier Jiménez y Ignacio Cuerva, son personas de mucha reputación, unido a que el proyecto pues era serio, y él empezó a verlo desde el primer momento, ¿no? Es decir, hubo una discreción absoluta, y eso ocurre en el mes de junio, y aquí en Granada, hasta que no viene él a finales de julio, no se conoce, no se sabe nada. No se sabe nada, ¿no?
pero que sí, que efectivamente fue un voto de confianza suyo hacia nuestra persona. No te vayas, Javier, vamos a hacer una pausa. Te voy a preguntar ahora por la figura de Ignacio Cuerva y por cuánto debe el Granada en la actualidad. Porque claro, efectivamente hubo unos compromisos de pago que todavía no están del todo satisfechos. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos. Y además en un Granada, sigo hablando con Javier López García de la Serrana, en un Granada permanentemente lleno de líos, ¿no? Y de pleitos y de gente que ha pasado, que puso dinero y que luego todo el mundo que pasó a poner dinero, todo el mundo quiso recuperar. La verdad que los inversores actuales quieren ganar, pero los anteriores que teóricamente no vinieron a ganar, al final todos quisieron cobrar, todo el mundo quiso cobrar. Y hay una circunstancia realmente curiosa porque hubo uno, según tengo entendido, que se lo llevó en una bolsa del Corte Inglés, ¿no? Javier. Sí. Los pagos que se hicieron en la compra de créditos, hubo una persona a la que se le pidió que se le pagara en efectivo y se le realizó el pago en una entidad bancaria con un notario delante y habiendo dado traslado previamente a la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, porque se trataba de una cantidad importante, pero figuraba en las cuentas del club como acreedor, era el acreedor principal. Quería el dinero en efectivo, se le pagó en efectivo, pero ante notario y dando traslado a la Comisión de Blanqueo de Capitales. De Paco Sanz, casi 600.000 euros. Él pidió llevárselos en efectivo, en billetes. Efectivamente, hay quien prefiere... Y trajo una máquina de contar billetes. Hay quien prefiere efectivo y quien prefiere un talón. Nosotros, como digo, simplemente cumplimos con la obligación de dar traslado a la Comisión de Blanqueo de Capitales, hacerlo en una entidad financiera y hacerlo delante de un notario que levantó acta. Oye, ¿en una bolsa de Corte Inglés caben 600.000 euros, Javier? Sí. Perfectamente, ¿no? ¿Pero hace mucho bulto o poco? Bueno, no llegaba, le faltaba poco, pero no llegaba. Pero que cabían, sin ningún problema. Sin problema. Trajo una máquina. Claro, tuvo que contar el dinero, aunque el banco se lo acababa de sacar de la cuenta en la que había hecho la transferencia de Daxian, pues sí, efectivamente llevaba una máquina. ¿Cuánto se tarda en contar 600.000 euros? En una máquina. 5 minutos. 5 minutos, no se tardó más. Por eso es una máquina. Para eso se usa una máquina, efectivamente, sí. Bueno, el final de Ignacio Cuerva, porque Ignacio sale, vamos a decirlo así un poco, sale por la puerta de atrás del club. ¿Por qué sale de esa manera y no sé si, bueno, yo no si sé. pudo haber tenido otro final? No sé. Bueno, otro final pudo haber tenido perfectamente, pero lo que es cierto es que no sale por la puerta de atrás, es decir, Ignacio Cuerva hizo algo por el club impresionante. En primer lugar, su honestidad. En segundo lugar, se jugó su nombre, su patrimonio y tuvo el valor de ser claro y decir, esto hay que hacerlo de esta manera. Fue absolutamente transparente, consiguió generar confianza al inversor, consiguió hacer un equipo junto con su junta rectora y sus servicios jurídicos que llevaron adelante este proyecto, y cuando entendió que ya estaba asegurado el proyecto, pues se fue, desde mi punto de vista, por la puerta grande. Se le dio la enseña del club de oro y brillante, creo recordar, pero lo más importante para mí se fue en el mejor momento, es decir, hay que saber irse con categoría, y Ignacio Cuerva se fue con muchísima categoría, que es lo que él tiene. Hubiera podido ser, hubiera sido incluso conveniente que hubieran convivido durante más tiempo Pina y Cuerva. El tiempo ha hecho ver que no ha sido necesario. Se dijo en su momento que sí, pero el tiempo ha hecho ver que no ha sido. Estuvo el tiempo estrictamente necesario para garantizar que el proyecto saliera. El fútbol es un lío, ¿verdad, Javier? ¿A ti te gusta el ambiente del fútbol o tú estás mejor en tu despacho? A mí no me gusta, lo siento. Me invitan muchas veces. En aquellos tiempos lo pasé muy mal porque incluso se llegaba a decir en algunos medios
el interés mediático que yo podía tener. Yo podía haber, si hubiera querido, salir casi todas las semanas con alguna de las noticias. Cuando no había un incidente, pues con la administración tributaria, con Trébol Sport, con el otro, con el de Maya, es decir, todas las semanas había. Y yo creo que salí en 3 ocasiones. Y al fútbol, al palco, pues creo que también fui en muy poquitas, ¿no? Es decir, no me gusta en ese sentido. Sin embargo, gracias a Ignacio y también gracias a Quique Pina, pues le he prestado una atención que antes no le prestaba y he aprendido algunas cosillas que antes pues no sabía, ¿no? Y Ígalo, por ejemplo, me acuerdo del contrato en fin, me llamaron mucho la atención muchas cosas que para el que viene desde fuera se asombra. De lo primero que me asombré, desde luego, era del disparate que era que la administración tributaria y que la seguridad social hicieran con los clubes lo que no hacen con ninguna empresa de Granada. Es decir, el crédito que durante años le habían dado al Granada, eso no se lo dan a ninguna empresa. Es increíble lo que mueve el fútbol, ¿no? Para estudiar este asunto tuvimos que estudiar el Celta de Vigo, el concurso del Celta de Vigo, tuvimos que estudiar el concurso de Las Palmas, tuvimos que ver qué estaba pasando. Al final nos presentado nuestro concurso y viendo cómo habíamos nosotros logrado esto, se animaron los demás, ¿no? Y hubo un momento que en Andalucía estaban todos menos uno, todos los clubes menos uno en concurso, ¿no? Es decir, que en ese sentido abrimos camino. Pero creo que la solución que nosotros le hemos dado, y tal como está ahora mismo, no la ha tenido ninguno. Ciertamente que sí, ciertamente que sí. ¿Sigue manteniendo relación con Pozo? Sí, claro. Sí, habitual. El concurso no ha terminado, es decir, ha terminado lo que es la aprobación del convenio, pero semestralmente hay que dar cuenta en el juzgado de los pagos que se vienen haciendo. Hay un convenio que se aprobó hoy hace 3 años, es decir, se aprobó por sentencia de 6 de julio, que fue firme el 11 de julio del 2011, y por lo tanto hay que cumplir ese convenio que establecía el pago de los créditos privilegiados, Hacienda, Seguridad Social, por importe de 4 millones de euros, pago que ya se ha venido realizando. Hasta la fecha se han pagado 4.123.000 euros. De la deuda histórica del Granada, estos señores han pagado ya más de 4 millones de euros, sí, ¿no? Efectivamente. Y este año se ha empezado a pagar el crédito ordinario. Se paga en 3 plazos, 1/3 este año, 1/3 el año que viene y 1/3 en el 2016. En el 2016 se acabará de pagar el crédito ordinario y entonces se pagará el crédito subordinado. Ese se pagará de una sola vez. El crédito subordinado, insisto, son cerca de 3 millones de euros para Hacienda y Seguridad Social, que se le paga la mitad en sanciones y recargos que venían arrastrados de muchísimos años. Es decir, al final se va a pagar pues aproximadamente unos 8 millones y pico de euros de deuda que se arrastraba de muchísimos años. Y se está cumpliendo correctamente. El convenio se está cumpliendo a rajatabla y está garantizado que se cumpla, ¿no? Es decir, tenemos otros clubes, por ejemplo el Betis, que están en una situación complicada a la vez descendido, ¿no? El Granada está en una situación muy dulce, ¿no? Tiene que pensar en eso, en qué jugadores va a traer o en qué operaciones va a hacer. A mí, desde luego, no me cabe la menor duda de que las personas que están al frente de Granada son lo suficientemente inteligentes para, si en un momento dado hemos podido pasar, como el año pasado, algún sustituto al final de temporada, que no vuelva a ocurrir. Eso esperamos, Javier, eso esperamos. Te veo muy optimista, ¿eh? Yo lo soy, por naturaleza, pero bueno, también pienso que con trabajo, con un proyecto por delante... ¿Tú quieres decir que estamos en buenas manos? Yo entiendo que totalmente. Satisfecho con el trabajo realizado, ¿no? Pues yo imagino que... Oye, te ha llamado alguien de fuera, oye, Javier, ¿cómo habéis hecho esto en el Granada? ¿Cómo habéis obrado este milagro? El Granada era un club lleno de líos, de problemas, de pleitos, de un montón de egoísmos, de nadie era capaz de renunciar a lo que entendía que era suyo y tal. Hubo gente que incluso al final en la mesa de negociación votó en contra del convenio, poniendo trabas, ¿no?, a la supervivencia del club. Resolver ese problema, yo creo que habrá creado la jurisprudencia tal como para que te llamen de vez en cuando y digan, oye, Javier, ¿cómo resolviste aquel problema? Hombre,
ha habido cientos de llamadas de fuera, de muchos clubes de toda España, de muchos compañeros, de muchos letrados en fin, de toda España, felicitándote o preguntándote. Ten en cuenta que hubo varios incidentes, hubo 2 incidentes con Hacienda, uno de ellos muy complicado por el tema de si tenía o no derecho Daxian a votar por haber comprado los créditos supuestamente. Daxian era Pozo, ¿no? Una vez declarado el concurso, ¿no? Entonces, pues ese incidente que se resuelve a última hora pone en jaque al club. Y luego aquella operación que se llamaba Operación Jeque, ¿no? La de la venta a los jugadores, pues también fue una operación muy comentada en muchos clubes de España. Y efectivamente antes decía, si había recibido llamadas, cientos, por no decir miles. Pero sí que es verdad que el club ha estado en una situación tan complicada que esto es para felicitar a quien le ha dado forma jurídica y ha elaborado esa hoja de ruta, ¿no? Que no era nada fácil. Que se tenían que juntar muchas cosas. Era más fácil que se juntaran todos los planetas que todo esto saliera bien, ¿no? Es decir, porque tenías que conseguir un inversor, pero un inversor que adelantara dinero, que no se perdiera un euro por el camino, que se comprara los créditos, que no se conociera, que no saliera la voz populi con lo difícil que es esta ciudad y evidentemente dejaran de querer vender todos estos, porque era la clave para poder quitarte todos los pleitos, que desaparecieran todos esos pleitos, que el concurso saliera tal como estaba previsto, que pasaran los 2 años y que el balón entrara. Y que el balón entrara. Es decir, se han juntado tantas cosas que la verdad es para... Es tan milagroso. Que es para sentirse... Aparte de un buen trabajo, hace falta también un poco de milagro. Qué bacán. Bueno, Javier, enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias. Ya sabes que tenía ganas de hablar contigo. Un poco de este tema, de cómo había sido todo. Ya ha pasado el tiempo. Yo te dije que teníamos que esperar 3 años como mínimo. Hoy se cumplen los 3 años. Hoy es la primera vez que hablo de esto. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. A ti. Y feliz verano. Lo mismo digo, Pedro. Y a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nos marchamos, amigos. El lunes seguimos con más cosas. Esperemos que haya más fichajes. Ya queda poco para cerrar la plantilla, ciertamente, pero bueno, parece que últimamente se está afinando un poco mejor. Vamos a ver cómo rematan. Gracias. Feliz fin de semana.